Bueno, con Luis Burgos estamos en contacto. Antes que nada te agradecemos, Luis. Le contamos a la gente que bueno, vos sos uno de los principales referentes del estudio del fenómeno ovnis en la Argentina, dedicándote ya a esto hace mucho tiempo, pero bueno, ahora vos nos vas a ir contando un poco desde cuándo y cómo se inició esta pasión, digamos, ¿no? Porque debe ser un poco eso también. Antes que nada, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mauro, un gusto. Bueno, ¿hace cuánto ya dedicándote a esto del estudio de los fenómenos ovni? El próximo 20 de julio se van a cumplir 51 años, porque empecé el famoso 20 de julio del 69, Ujú. con la llegada del hombre a la luna, y bueno, a Ajá. partir de ahí, al otro día ya tenía mi primera biblioteca, coleccionaba libros, revistas, tenía la suerte que mis padres tenían un kiosco de diarios y revistas en Ensenada, una ciudad al lado de La Plata donde nací. Y a Claro. partir de ahí, al otro día, ya le pedí permiso a la directora en el colegio secundario para empezar a dar charlas, empezar a compartir lo que yo tanto tenía en mi mente, ¿no? Que era el estudio de los platos voladores, como se les llamaba por entonces. Claro. Así que a partir de ahí empecé a investigar el fenómeno ovni exclusivamente en zonas rurales, Ujú. semi-urbanizadas, en el campo. Nos consideramos ufólogos de campo, o sea, vamos al lugar de los hechos. Y Ujú. bueno, en el año 70 realizo con 14 años mi primera experiencia, mi primera investigación de campo allá en los Pagos de Orense, Ajá. un balneario del partido de Tres Arroyos, Sí, claro. con dos policías que allá por el año 40, antes que existan los platos voladores, porque los platos voladores nacieron en el año 47, y estos Ujú. dos agentes bonaerenses vieron un ovni posado con siluetas, con seres dando vuelta en un campo, en un monte de eucaliptus, allá Ujú. por 1940, 1941. Y Claro. este caso a mí me marcó a fuego y bueno, después lo consideré y lo considero actualmente como el primer avistaje de humanoides, como les llamamos nosotros, no utilizamos el término extraterrestre en nuestro país, en Argentina, ¿no? Claro, y de ahí nació, bueno, esta pasión, digamos, que vienes llevando a cabo desde hoy como tu actividad principal, digamos, ¿no? Aunque parece algo difícil vivir de esto, ¿no? Me imagino que uno pierde plata más que Sí, otra cosa. sí. Lo que pasa que tanto mi persona como todas las entidades que estuve fundando a lo largo de tanto tiempo y la actual, que es la FAO, Fundación Argentina de Omniología, que a su vez estamos enrolados en otra sigla que se llama ICOU, Investigadores de Campo Unidos, que nos unimos en Santa Fe en el año 2014, todos los ufólogos de campo, no Ujú. vivimos del ovni, o sea, es más, combatimos aquel que quiere mercantilizar el fenómeno, o sea, aquel que le quiere rotular el signo en pesos al plato volador, ¿no? Entonces Claro. nosotros, cada uno tiene su trabajo, hay gente profesional, hay desocupados, hay comerciantes, o sea, esto es más que un hobby, es una pasión, algunos lo toman ya como un estilo de vida, como lo hago yo. Yo Ujú. pienso que voy a morir investigando un caso en un campo, ¿no? Si es que alguna vez me sorprende la muerte ahí investigando un caso de ovni. Claro. Y justamente crees que por eso que decías recién, por esos casos de gente que trata de sacarle algún provecho económico, es que existe también un prejuicio en cuanto al el estudio de estos fenómenos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, eso va de la mano. Nosotros nos Claro, cansamos de golpear puertas a nivel oficial, allá claro. por la década del 80, solicitando audiencia. Cuando estaba de presidente Alfonsín, presentamos un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense en La Plata, solicitamos audiencia al presidente Menem posteriormente, estuvimos reunidos con gente del Ministerio del Interior en la época de Armendáriz, es decir, nos cansamos un poco de golpear puertas y puertas y bueno, y a eso se le va sumando después eh, tibillos que aparecen en todos los niveles a lo largo de tantas décadas que Ujú. quieren hacer del fenómeno ovni un estilo de vida pero a nivel comercial, ¿no? Entonces eso Ujú. también va en detrimento porque si nos cuesta tanto que introducir el tema dentro de la sociedad, que es algo que existe, que es sólido, que es físico, que baja, se deja fotografiar, ha Ujú. producido contacto, muchos lo toman un poco en broma, nos tildan de locos, como siempre se suele decir. A esto le sumamos una faz comercial, que muchos quieren lucrar con esto, haciendo todo tipo de actividades que para nosotros no son de nuestro agrado. Ujú. Evidentemente tenemos siempre un murallón ahí invisible delante nuestro, ¿no? Claro. Bueno, además está decir por todo esto que decías y lógicamente porque tu trabajo se trata de esto, de más está decir que vos descartas y más que eso consideras irrefutable la existencia de vida en otros planetas.
lógicamente, ¿no? La existencia de vida en otros planetas lo demostró Carl Sagan con un pizarrón y una tiza. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia del astrónomo, el famoso astrónomo ya fallecido, Uh-huh. que era una eminencia a nivel astronomía? Que él aceptaba la vida extraterrestre, pero no aceptaba que esa vida extraterrestre, esos seres, esa vida inteligente, se traslade en ovnis, o sea, en platos de metálicos hechos por un elemento químico que se trasladen de su planeta a la Tierra, que es la gran polémica que nosotros nos planteamos cuando hacemos debates que hay un astrónomo, un meteorólogo, un científico. Uh-huh. Nosotros siempre digo que investigamos, o personalmente, tanto con Luis Burgos como la entidad que presido, investigamos el fenómeno OVNI. Uh-huh. Si adentro del fenómeno OVNI viene vida inteligente, viene un ser extraterrestre, bueno, será bienvenido. Pero claro, nosotros no investigamos seres extraterrestres ni vida extraterrestre. El fenómeno OVNI tiene una componente muy grande del supuesto origen. Uh-huh. Obvio, la hipótesis reina es la ET, la hipótesis extraterrestre, la que sueña toda la gente. Sí. Pero con el tiempo, con las décadas, los ufólogos se han abierto a otras posibilidades. Por ejemplo, viajeros del tiempo, de mundos paralelos, del interior de la Tierra misma, de nuestro propio planeta, ovnis terrestres. Yo no tengo ningún tipo de duda que tenemos ovnis terrestres de una potencia que todos sabemos cuál es, que apunta al norte, que están enquistados dentro de lo que nosotros investigamos como fenómenos ovni. O sea, que se hace tan difícil investigar hoy en día, más si a eso le sumamos la tecnología actual de drones, satélites Starlink que andan sobrevolando la Argentina prácticamente a diario, la estación espacial. Bueno, hay un montón de componentes en el cielo que hace muy difícil al investigador distinguir entre un ovni y algo convencional, ¿no? Claro, y justamente porque, bueno, vos sos uno de los mayores, no sé si la palabra es decir coleccionistas de información, pero bueno, quería consultarte cuál es para vos, porque deben ser muchas igual, pero cuál es para vos la prueba más irrefutable de la existencia por allí de otro tipo de ser. De ser de gente que ha visto seres o de evidencia física que tenemos. Exacto, de cuál es la evidencia más irrefutable de que, bueno, porque debe haber lógicamente mucha gente que no cree Sí, no, totalmente. Yo, cuando me hacen la pregunta de la gente que no cree, que la respetamos a pie juntilla, evidentemente yo siempre tengo la misma respuesta, Mauro. Yo hace 51 años que estoy investigando en todos los campos, parajes, lagunas, montes, rutas de Argentina. Me he cruzado en más de una oportunidad con organismos oficiales, llámese Fuerza Aérea, Prefectura, Gendarmería, Aeronáutica, Policías Rurales. Entonces digo, si esto no existe, si esto es todo mentira, si esto es todo comercio, si lo que estamos detrás del fenómeno OVNI somos todos locos, ¿qué estaba haciendo esta gente investigando lo mismo que nosotros? Claro. ¿Me explico? Claro. Hasta nos hemos cruzado, intercambiado opinión, nos hemos hablado. La diferencia es que esta gente cajonea, top secret, nos sale a la luz, y nosotros se lo comentamos a la prensa al otro día o a los días subsiguientes cuando terminamos la investigación. Entonces, a ese nivel, yo siempre digo lo mismo, si hay algo que no existe, no sé para qué lo investigan. Después, como evidencia más concreta que tengo, yo tengo, por ejemplo, piezas metálicas de un ovni. Todos me dicen, ¿cómo? ¿Tenés restos de ovni? Sí, tenemos restos de ovni, que hicimos una investigación que duró años, y trajimos piezas metálicas de un pueblito llamado Pueblo Achar, en el departamento de Tacuarembó, en Uruguay. Allí una noche del año 73, de mayo, llovía torrencialmente, bajó un ovni, dejó estampada una huella, y lo que nosotros no sabíamos, que después nos avisaron nuestros colaboradores y corresponsales de Uruguay, es que había algo enterrado, había un cráter ahí que habían dejado algo enterrado, evidentemente. Claro. Bueno, fuimos en el año 77 por primera vez, 4 años después, comprobamos lo que nos decía la gente del pueblo, vimos las marcas en el terreno, pero lamentablemente el suelo uruguayo es muy rico en hierro, es losa basáltica. No teníamos los elementos como para extraer algo si es que había algo enterrado ahí. Pasaron 11 años, Mauro. En el año 88 retornamos ya otra vez a la zona, y ahí sí pudimos traer para la Argentina, de los 5 kilos casi que rescató esta gente de Uruguay, nos regaló 500 gramos que le hicimos analizar en distintas dependencias de acá de la Universidad de La Plata, a través de la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Geología Aplicada que depende del museo. Lo hicimos análisis como corresponde, ¿no? Con institutos oficiales. Y dieron por resultado duro aluminio. Una aleación de 85% de aluminio y el resto de manganeso, titanio, etcétera. Es decir, que es una pieza dura como el acero, pero a su vez liviana como el aluminio. Eso es metales, esas piezas metálicas son o pertenecían a un ovni. Después, si ese ovni fue hecho
en un laboratorio subterráneo en el desierto de Nevada, o fue hecho, fabricado en otro planeta, bueno, eso es harina de otro costal. ¿Me explico? Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, vos sabés, Luis, que aquí en nuestra región, en el sur de la provincia de Buenos Aires, uno de los casos más emblemáticos ocurrió en el año 74, el del camionero Yanca, era el apellido si no recuerdo mal. 73, octubre del 73, Exactamente. 31 de octubre del 73. Ajá, y bueno, ¿cuál es la referencia que tenés de ese caso? Yo a Yanca lo conocí cuando lo trajeron unos médicos de acá de La Plata que estaban a cargo de la investigación con el ya fallecido Fabio Serpa. Yo en esa época recién empezaba con el tema, hacía pocos años, y colaboraba con esta gente, y bueno, me lo presentaron, estaba muy obnubilado, prácticamente estaba como drogado, parecía, lo llevaban de un lado para otro. Aparentemente el caso en los primeros 10, 15 años tuvo una conmoción total. Sí. Con el tiempo aparecieron algunas cosas dando vuelta alrededor en el entorno que lo hicieron tambalear un poco el caso. Ajá. Evidentemente algo le ocurrió a Yanca, a Dionisio Yanca en esa época, sí, pero no sabemos la certeza si al 100% como es el relato que se ha comentado desde entonces, ¿no? Ajá. Pero evidentemente algo ha sucedido por toda la situación y por otras componentes que sucedieron en esa época ahí en Villa Bordeaux. Exactamente. Y otro de los fenómenos que suele ocurrir sin explicación aparente, que bueno, muchos les atribuyen a seres de otro planeta, tiene que ver con lo que muchos llaman el chupacabra, que aquí suele ocurrir con frecuencia. ¿Sobre eso vos has estudiado algo? ¿También lo atribuís a algún fenómeno extraterrestre, sí, justamente? Sí. Nosotros no le llamamos chupacabra ni lo atribuimos a ningún fenómeno extraterrestre, Mauro. Nosotros empezamos a investigar el fenómeno de las mutilaciones de ganado en Argentina en abril del 2002, cuando empezaron, porque antes el fenómeno no existía en Argentina. Para nosotros fue una cosa novedosa, de un día para otro nos enteramos que empezaron a mutilar animales en el oeste bonaerense, y bueno, y de ahí no paramos hasta hace un mes atrás, creo que investigamos la última mutilación, es decir, que es un fenómeno que nunca se cortó. Desde el año 2002 hasta ahora, nunca se cortó el fenómeno mutilatorio. Tuvo épocas de picos y valles, sí, eso sí, pero 2x3 de algún campo, especialmente de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, La Pampa, nos llaman porque apareció un animal mutilado. Nosotros la constante que sacamos, que era algo inteligente, fue algo muy quirúrgico, muy puntual, porque cuando nació en el oeste bonaerense, se empezó a extender en forma diagonal hacia la provincia de Buenos Aires y hacia la provincia de La Pampa. Esa diagonal surgió desde el tendido del Chocón, en Río Negro, hasta el tendido de Seiza. Toda esa línea de alta tensión, que comprende prácticamente el 60-70% de abastecimiento eléctrico del país, ahí estaba concentrado el 70% de las mutilaciones. Tenían agua, con los tanques australianos y los molinos debajo, y tenían todo el tendido eléctrico. Y ahí se concentraba todo el fenómeno mutilatorio. Después, bueno, se extendieron a otros lugares. Ustedes ahí en la zona tuvieron, pero decenas de casos sí, que permanentemente se estaba reportando. Hoy por hoy el fenómeno sigue en pie. Lo que pasa que en esa época, el gobierno de entonces le echó la culpa a un ratón inexistente, el famoso ratón hocicudo, claro, y muchos tomaron eso como una bandera, así bueno, No, hablando con productores rurales, con policías rurales, cuando uno le hablaba del ratón hocicudo se reían en la cara, porque prácticamente no lo han visto nunca. Hay una pequeña colonia ahí en la Mesopotamia argentina, pero un ratón o 100 ratones o 1000 ratones no puede hacer esos cortes tan perfectos y mutilar el animal perfectamente en todos los órganos, en las 700 mutilaciones aproximadamente que tenemos recolectadas. Claro, o sea que en la conclusión de ustedes hay algún fenómeno que tiene que ver con la producción de energía o alguna cuestión así. Sí, nosotros muchas de las mutilaciones nos enteramos tanto en La Pampa como en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona de ustedes, porque la gente, el productor, el chacarero, la gente de campo nos decía, sí, apareció el animal allá en la laguna o en aquel monte eucalipto donde apareció la noche anterior la luz. ¿Cómo la luz? Sí, había una luz merodeando y después apareció el animal mutilado. Entonces, la conclusión nuestra es que el fenómeno es aéreo, es nocturno y silencioso. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando termina de hacer lo que tienen que hacer, de matar el animal y mutilarlo,
ahí es cuando el fenómeno se ve, se ve el objeto. O sea, Claro. está producido por un ovni, por un objeto. Hay una asociación directa. Ahora, si lo producen, volvemos a la misma pregunta del millón, si lo producen seres extraterrestres, o lo producen americanos o alguna otra potencia, que estén haciendo un experimento a gran escala, bueno, eso es harina de otro costal. Nosotros tenemos todas las pruebas tangibles que el fenómeno lo producen objetos aéreos que bajan en los campos. Claro. Bueno, muy interesante, Luis. La verdad que son temas muy apasionantes y daría para hablar un rato largo. Así que no queremos quitarte mucho tiempo, pero bueno, No, por favor. Encima, últimamente se está produciendo otro fenómeno que llegó nuevo para nosotros, que nos tiene a mal traer todas estas últimas noches, que es el sí. hum, o el Claro, zumbido. exacto. Esos ruidos que se escuchan en el cielo, que tenemos prácticamente, ya van 65 noches seguidas, que tenemos esos ruidos siempre en algún lugar de Argentina, durante toda la madrugada, durante la noche, Sí. y que realmente nos tiene de un lado para otro, porque es algo también ya más que interesante, inquietante, ¿no? Ah, sí. Sí, totalmente, Claro. totalmente. Ya hay gente que ha presentado síntomas, dolor de oídos, cefalea, migraña, o sea, ya la gente deja de ser un ruidito para ya prestarle atención y bueno, hay alteraciones a veces en los aparatos eléctricos, hay ruidos que son insoportables durante toda la noche y no dejan dormir a la gente que nos comunica, o sea, esto ya lleva 65 noches, Mauro, sin parar. Sí. Empezó el 24 de marzo en La Plata y hasta el día de hoy no paró. Tenemos Claro. 10, 12, 15 reportes todas las noches en algún sitio de Argentina. Claro. Y la teoría, porque si bajan los decibeles a partir de la cuarentena y eso parece difícil de creer también en algún sentido, ¿no? Porque se ha escuchado... No, nada que ver, no, hemos hablado con gente que está en el medio del campo, en el medio de la nada y me han Claro. dicho, no, Burgo, dice yo, hace 50 años que vivo acá se cae una pluma del gallinero y la escuchamos. Claro. Dice, esto no lo escuché nunca. Y los sonidos son diferentes, porque muchos nos dicen trueno, bocina de barco, el Claro. paso de una locomotora, la turbina de un avión, el zumbido característico de la abeja. O sea, hay una acústica, hay una gama de acústica muy variable dentro de lo que es el hum, lo que nosotros estamos investigando. Y bueno, nos tiene, ya te digo, de un lado para otro y yo creo que en poco tiempo vamos a dar un informe final con todas las evaluaciones porque llevamos ya casi 800 registros en 65 días. Claro. O sea que por ahora no se ha arribado a ninguna conclusión, sino que todavía están en estudio siguiendo cada caso. No, la única conclusión que te puedo dar en primicia que no es natural, que esto es artificial, esto lo emiten. Hay una inteligencia enquistada en Argentina que lo está emitiendo. Y te digo Argentina porque tenemos muy pocos reportes de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y de Chile, los países limítrofes. El hum, al menos este hum, es criollo, como digo yo, no se instaló acá en el país y no para. Ujú. Bueno, muy interesante, Luis, y bueno, seguramente si no es molestia para vos, estaremos molestándote un poco más adelante para, bueno, a ver a qué conclusión se ha arribado, porque, bueno, es un tema realmente muy ¿Cómo no? apasionante y que al que mucha gente le interesa seguir y que le ha llamado la atención poderosamente. Cómo no, Así Mauro, que, el agradecido soy yo, gracias por la difusión, un saludo a toda la gente de donde están ustedes, una zona pero clave del fenómeno OVNI a lo largo de tantos años, y sobre todo Bahía, la Ruta 3, bueno, una cosa impresionante la actividad anómala que hay, y todos aquellos que desean aportar casos, son curiosos del tema, que podemos responderle, se dirigen a Luis Burgos en Facebook, Luis Ajá. Burgos, entre paréntesis, seguime en OVNI, y ahí Sí. canalizamos todas las respuestas, claro, y allí recibís también imágenes, fotos, quiero decir, permanentemente, todo el día, todo claro, el día. estás abierto a eso, digamos. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces tomamos nota para que la gente te envíe allí toda la información que vaya recabando. Y si quieren simplificarlo, van directamente al sitio web, al blog, buscan Ajá. OVNIs siglo XXI, y Sí. ese blog que estamos permanentemente subiendo todas las investigaciones, todas las notas. OVNIs siglo XXI. Perfecto. Tomamos nota y lo vamos comunicando. Una vez ¿Cómo más, no, Mauro? muchas gracias y ha sido un gusto, ¿eh? Igualmente, gracias. Bueno.